Hay una tienda de carretera abierta las 24 horas no muy lejos de donde vivo. Es literalmente el único lugar con luz en kilómetros, perdido en medio de un pueblo rural donde no pasa absolutamente nada. Si voy rápido, llego en unos 25 minutos, lo que para alguien de ciudad sería básicamente a la vuelta de la esquina. Mi horario de sueño es un desastre total. Por eso he estado en esa tienda más veces de las que puedo contar. Me gusta pensar que tengo una apariencia completamente normal, incluso olvidable. Ese tipo de persona que se mezcla con el entorno. Aunque no me sorprendería que los empleados nocturnos ya me reconocieran. Esto pasó la semana pasada y los recuerdos siguen demasiado frescos. Era pasada la medianoche y yo estaba programando en mi laptop. Mi concentración siempre alcanza su punto máximo entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana, así que estaba completamente metido en ese estado de flujo que todo trabajador nocturno conoce. El problema es que, de repente, pasas de estar cómodo a morirte de hambre en cuestión de minutos. Eso fue lo que me obligó a cerrar todo y salir por comida alrededor de las 2 de la madrugada. La carretera hacia la tienda no es una autopista, más bien un camino local. A esa hora suele estar completamente desierto. El viaje fue tranquilo, sin nada fuera de lo normal. Entré, pedí un sándwich y comencé a caminar por los pasillos mientras esperaba. Entre la cafeína y el TDAH, quedarse quieto nunca ha sido lo mío. Fue entonces cuando lo vi. Sentado en el suelo, frente a uno de los refrigeradores del fondo, había una persona. La imagen era tan extraña que al principio pensé que mi cerebro me estaba engañando. Giré la cabeza otra vez y no. Ahí seguía. Estaba sentado con las piernas cruzadas, mirando fijamente el refrigerador. Solo podía ver un abrigo marrón y unos jeans gastados. Algo en esa escena me hizo sentir incómodo. Decidí que necesitaba verle la cara. Bajé un par de pasillos con la idea de doblar la esquina rápidamente, mirarlo un segundo y desaparecer antes de que se diera cuenta. Mirar fijamente a extraños es incómodo, y no quería que me atrapara haciéndolo, pero fallé. En cuanto asomé la cabeza, él la giró de golpe y me miró directamente. El movimiento fue tan brusco que me quedé completamente congelado. Una sola mirada fue suficiente para saber que algo no estaba bien. Tenía los ojos anormalmente abiertos. El labio inferior le temblaba sin parar. Parecía estar tiritando, aunque la tienda estaba caliente y llevaba una chaqueta. Su postura no era relajada, sino forzada, como si estuviera conteniéndose. Pero lo peor fue su expresión. No sonreía. No fruncía el ceño. Solo me miraba con una expresión vacía, muerta, como si no hubiera nada detrás de esos ojos. Después de unos segundos incómodos, aparté la mirada y fui directo al mostrador, ansioso por agarrar mi comida y largarme. Pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué. Cuando salí de la tienda y tomé la carretera, vi algo moverse por el rabillo del ojo. Miré hacia atrás y lo vi. Era él, corriendo a toda velocidad desde la tienda hacia el estacionamiento. Subí al coche y aceleré sin pensarlo. Minutos después, las luces del local desaparecieron detrás de mí, y otra vez estaba solo en la nada, hasta que vi los faros en mi retrovisor. Venían rápido, demasiado rápido. Pensé que era un policía, hasta que reconocí el vehículo. Era el mismo hombre, el mismo coche. Aceleré. Él también. Me empezó a cerrar el paso, a tocar la bocina, a intentar sacarme de la carretera. Cuando finalmente me golpeó el coche, entendí algo con total claridad. Ese hombre estaba intentando matarme. No sé cómo, pero logré hacer que perdiera el control. Lo vi salirse de la carretera y desaparecer en la oscuridad. Llegué a casa temblando. Llamé a la policía. Tomaron mi declaración. Nunca volví a saber nada de él. Y sinceramente, espero no volver a verlo jamás.
Esto ocurrió en el verano de 2022, cuando tenía 25 años y trabajaba en un empleo de logística bastante fuera de lo común. Mi trabajo consistía en transportar electrónicos reacondicionados y piezas de computadoras por rutas rurales donde la mayoría de las empresas de reparto no querían entrar. Eran trayectos largos, solitarios y muchas veces nocturnos. La paga era buena, pero la sensación constante de aislamiento te iba desgastando poco a poco. Esa noche iba desde Phoenix hacia Lovington. Era alrededor de la 1 de la madrugada, cuando atravesaba un tramo particularmente desolado de la Ruta 82, cerca del Bosque Nacional Lincoln, en Nuevo México. Si nunca has conducido por ahí de noche, es difícil explicar lo vacío que se siente. La carretera es estrecha, mal iluminada, y durante kilómetros no ves ni una sola luz, ni casas, ni estaciones de servicio, ni otros vehículos. Solo tú y el ruido del motor. Fue entonces cuando vi un hatchback rojo detenido en el arcén, con las luces de emergencia encendidas. Junto al coche había una mujer caminando en círculos, mirando su teléfono con desesperación, como si intentara captar señal. Mi primer instinto fue seguir de largo. No porque sea una mala persona, sino porque llevo suficiente tiempo en la carretera como para saber que no todo es lo que parece. Pero pensé en mi novia, pensé en mi hermana, y decidí que no podía dejarla ahí sola. Reducí la velocidad y me detuve unos metros más adelante. Ella se acercó rápido, demasiado rápido. Dijo que su coche se había apagado de repente y que no tenía señal. Pidió que la llevara hasta la gasolinera más cercana. Mientras hablaba, no dejaba de mirar alrededor. No al coche, a la oscuridad. Algo en su tono me puso en alerta. Le dije que subiera, pero que se sentara atrás. No discutió. Cuando retomé la marcha, noté movimiento por el retrovisor. Luces. Sombras. Un hombre salió desde detrás del hatchback. Luego vi otro más adelante, parado en medio de la carretera, como si esperara algo. Ahí entendí que había cometido un error. Aceleré de golpe. La mujer empezó a gritar. Metió la mano en su bolso. No sabía qué estaba buscando, pero no quise averiguarlo. Saqué mi arma y la dejé visible sobre el volante. El cambio fue inmediato. Se quedó en silencio, rígida, como si hubiera pasado de actriz a espectadora. La llevé hasta una gasolinera con gente, luces y cámaras. Le pedí que bajara. Cuando se fue, revisé el asiento trasero. Ahí encontré un teléfono barato sin contactos y varias bridas de plástico. No llamé a la policía, pero sé una cosa con absoluta certeza. Esa noche estuve a segundos de no volver a casa. Era verano de 2022 y mi esposo y yo viajábamos desde Utah hacia Georgia. La carretera estaba vacía, la radio fallaba y el aire acondicionado apenas enfriaba. Después de horas de manejar, decidimos parar en una gasolinera pequeña, aislada, apenas iluminada por un par de farolas amarillas. El estacionamiento estaba casi vacío. Solo un coche viejo a un lado, con las luces apagadas y la sensación de que algo estaba demasiado tranquilo. Entré sola al baño. El olor a humedad y a limpieza a medias me dio escalofríos. Mientras lavaba mis manos y miraba el espejo, sentí que algo me observaba. Ahí estaba, una mujer parada detrás de mí, inmóvil. Su cabello gris estaba enredado, su abrigo grueso parecía absurdo para el calor del verano. Su mirada me taladraba, pero no decía nada. Me aparté lentamente y cerré con seguro uno de los cubículos. Desde dentro, pensé, seguro es otra persona usando el baño. Pero los sonidos no coincidían. Había alguien moviéndose entre los cubículos, pero nadie salía. Pasaron minutos eternos. Mi teléfono estaba sin señal. Intenté tranquilizarme, pero mi mente comenzaba a imaginar cosas. ¿Y si no estaba sola? Finalmente reuní valor y abrí la puerta. El baño estaba vacío, pero un frío recorrió mi espalda. El pestillo del cubículo estaba abierto y había un charco de agua
que no recordaba haber dejado. Salí corriendo, pero ahí estaba ella, la mujer, junto a la puerta, sosteniendo algo metálico que brillaba tenuemente con la luz amarilla de la gasolinera. No dije nada. No podía. Corrí hacia mi esposo que estaba en el coche, sin atreverse a mirar atrás. Aún hoy, cuando paso por una gasolinera de carretera sola, siento ese frío y esa mirada fija detrás de mí. Era enero de 2020. El viento helado azotaba mi coche mientras avanzaba por la I-80 en Iowa. La nieve cubría ambos lados de la carretera y las luces amarillas de los faroles parpadeaban débilmente, como si se esforzaran por iluminar un camino interminable. Dentro del coche, el aire estaba cálido, pero la tensión se sentía en cada músculo de mi cuerpo. Mis manos apretaban el volante, mientras la radio apenas emitía estática entre canciones lejanas y anuncios distorsionados. Después de casi 3 horas sin parar, decidí detenerme en un área de descanso que aparecía en el mapa. Al bajarme, el frío me golpeó como un muro. El aire olía a mezcla de combustible, nieve derretida y humedad, y cada respiración parecía dolerme en los pulmones. El área estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Una furgoneta blanca estaba estacionada al fondo, con las luces apagadas. Parecía abandonada, pero algo en la forma en que estaba colocada me hizo sentir observada. Entré al baño. La madera del suelo crujía bajo mis pies, y un eco extraño devolvía cada movimiento como un susurro fantasmagórico. Me lavé las manos lentamente, mirando mi reflejo en el espejo empañado. El vapor se condensaba en mi cabello, y sentí un escalofrío que recorrió mi espalda hasta los pies. Al salir, vi que la furgoneta había encendido sus luces delanteras. Mi corazón dio un brinco. No debería importarme, pero algo dentro de mí gritaba: «No estás sola». Volví corriendo al coche, con las llaves temblando en mis manos. Arranqué y empecé a conducir de nuevo. A lo lejos, la furgoneta se movía detrás de mí, manteniendo la misma distancia que al principio, como si anticipara cada curva. Mi respiración se aceleraba y mis manos sudaban sobre el volante. Cada kilómetro parecía eterno. Los faroles pasaban lentos, como si el tiempo se hubiera detenido. Intenté perderlos. Giré en una salida, luego en otra, pero la furgoneta siempre estaba allí, silenciosa, sin luces de freno, como si flotara sobre el pavimento. El pánico comenzó a invadirme. Pensé en llamar a alguien, pero la señal desapareció justo en ese momento. Finalmente, vi una parada de camiones. Los faros de los grandes vehículos iluminaban el área y un camionero salió con su linterna. La furgoneta se detuvo a cierta distancia y permaneció inmóvil, observándome. El camionero me hizo un gesto para acercarme, y lo hice sin pensar. Al bajarme, sentí el crujir de la nieve bajo mis botas y el aire helado cortando mis mejillas. Mientras hablaba con el camionero, algo llamó mi atención. Marcas de manos sucias sobre la compuerta trasera de mi coche. No eran mías. Mi corazón se hundió. Miré hacia la furgoneta, pero nadie estaba dentro. Sin embargo, la sensación de ser observada no desapareció. Decidí no volver a esa carretera de noche, nunca más. Ese día aprendí algo que todavía me persigue. En la carretera hay quienes simplemente viajan, y hay quienes te siguen, esperando el momento exacto para acercarse. Y tú nunca sabrás cuándo. Mientras me alejaba, sentí que algo más estaba allí, en el viento, en las sombras, en el silencio. Mi respiración seguía entrecortada y cada curva me parecía más peligrosa que la anterior. Pensé en detenerme otra vez, pero sabía que no podía. El miedo se había convertido en mi copiloto, y cada kilómetro que recorría, la furgoneta parecía seguirme, invisible en la oscuridad, como un recuerdo que no podía sacarme de la mente. Cuando finalmente llegué a un área más poblada, sentí que la tensión disminuía, pero la sensación de que alguien me había seguido permaneció. Ese recuerdo
sigue conmigo hasta hoy, recordándome que no todas las carreteras están vacías. Algunas están llenas de ojos que solo esperan a que bajes la guardia. Era enero de 2020. El viento helado azotaba mi coche mientras avanzaba por la I-80 en Iowa. La nieve cubría ambos lados de la carretera y las luces amarillas de los faroles parpadeaban débilmente, como si se esforzaran por iluminar un camino interminable. Dentro del coche, el aire estaba cálido, pero la tensión se sentía en cada músculo de mi cuerpo. Mis manos apretaban el volante, mientras la radio apenas emitía estática entre canciones lejanas y anuncios distorsionados. Después de casi 3 horas sin parar, decidí detenerme en un área de descanso que aparecía en el mapa. Al bajarme, el frío me golpeó como un muro. El aire olía a mezcla de combustible, nieve derretida y humedad, y cada respiración parecía dolerme en los pulmones. El área estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Una furgoneta blanca estaba estacionada al fondo, con las luces apagadas. Parecía abandonada, pero algo en la forma en que estaba colocada me hizo sentir observada. Entré al baño. La madera del suelo crujía bajo mis pies, y un eco extraño devolvía cada movimiento como un susurro fantasmagórico. Me lavé las manos lentamente, mirando mi reflejo en el espejo empañado. El vapor se condensaba en mi cabello, y sentí un escalofrío que recorrió mi espalda hasta los pies. Al salir, vi que la furgoneta había encendido sus luces delanteras. Mi corazón dio un brinco. No debería importarme, pero algo dentro de mí gritaba: «No estás sola». Volví corriendo al coche, con las llaves temblando en mis manos. Arranqué y empecé a conducir de nuevo. A lo lejos, la furgoneta se movía detrás de mí, manteniendo la misma distancia que al principio, como si anticipara cada curva. Mi respiración se aceleraba y mis manos sudaban sobre el volante. Cada kilómetro parecía eterno. Los faroles pasaban lentos, como si el tiempo se hubiera detenido. Intenté perderlos. Giré en una salida, luego en otra, pero la furgoneta siempre estaba allí, silenciosa, sin luces de freno, como si flotara sobre el pavimento. El pánico comenzó a invadirme. Pensé en llamar a alguien, pero la señal desapareció justo en ese momento. Finalmente, vi una parada de camiones. Los faros de los grandes vehículos iluminaban el área, y un camionero salió con su linterna. La furgoneta se detuvo a cierta distancia y permaneció inmóvil, observándome. El camionero me hizo un gesto para acercarme, y lo hice sin pensar. Al bajarme, sentí el crujir de la nieve bajo mis botas y el aire helado cortando mis mejillas. Mientras hablaba con el camionero, algo llamó mi atención. Marcas de manos sucias sobre la compuerta trasera de mi coche. No eran mías. Mi corazón se hundió. Miré hacia la furgoneta, pero nadie estaba dentro. Sin embargo, la sensación de ser observada no desapareció. Decidí no volver a esa carretera de noche, nunca más. Ese día aprendí algo que todavía me persigue. En la carretera hay quienes simplemente viajan, y hay quienes te siguen, esperando el momento exacto para acercarse. Y tú nunca sabrás cuándo. Mientras me alejaba, sentí que algo más estaba allí, en el viento, en las sombras, en el silencio. Mi respiración seguía entrecortada y cada curva me parecía más peligrosa que la anterior. Pensé en detenerme otra vez, pero sabía que no podía. El miedo se había convertido en mi copiloto, y cada kilómetro que recorría, la furgoneta parecía seguirme, invisible en la oscuridad, como un recuerdo que no podía sacarme de la mente. Cuando finalmente llegué a un área más poblada, sentí que la tensión disminuía, pero la sensación de que alguien me había seguido permaneció. Ese recuerdo sigue conmigo hasta hoy, recordándome que no todas las carreteras están vacías. Algunas están llenas de ojos que solo esperan a que bajes la guardia.